Pasamos a la siguiente mesa, Cultura y Tecnología de Datos. Le paso la palabra a María Segarra, que ella moderará esta mesa. Vale, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias a Dones en Xarxa por invitarnos. Es raro que nuestro sector, el sector de la cultura, se pueda mostrar fuera de nuestros ámbitos profesionales, así que es todo un honor. Hoy hablaremos de esto, de cultura, de tecnología, de datos, sobre cómo se trabajan los datos, qué posibilidades tenemos, cómo los podemos trabajar, sobre todo en un momento como este, en el que nuestro sector está especialmente tocado, qué complejidades tenemos a la hora de abordar este tipo de trabajo con los datos y vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre todo esto. Dejarme decir que la industria cultural la vamos a diferenciar de la industria del entretenimiento, porque todo el mundo sabe que existen grandes plataformas que saben muchísimo de datos. Hoy lo vamos a llevar a un plano un poco más local. Si bien el Eurostat, el último informe del Eurostat nos dice que el 70% de las conexiones en Internet a día de hoy corresponden a gente que está buscando contenido cultural, hay que ver cómo nuestro sector está aprovechando o está desaprovechando estas oportunidades. Si me permitís, hago una rápida retrospectiva para ver en qué momento empezamos a captar datos, especialmente en el ámbito del directo, del teatro, la música, la ópera y demás. Y es que en 2007 aparece la primera plataforma Print.com, es decir, la primera plataforma que permite al usuario comprar entradas desde casa y imprimírselas, porque aunque parezca imposible, en 2007 todavía íbamos a las tiendas a comprarlas o todavía hacíamos una pre-reserva y pagábamos en las propias taquillas. Es en este momento cuando Codetickets, que por cierto es una plataforma que deriva o primigenia de lo que es ahora el Festival Cruïlla, ya veréis que tenemos a Olga explicándonos cosas súper interesantes sobre el festival, da la ocasión a todos aquellos promotores y a todos los actores culturales a empezar a controlar cuándo ponen las entradas a la venta, pero sobre todo a tener datos sobre aquellas personas que compran y por lo tanto empezar a conocer a este público. Si bien es cierto que nació Codetickets en este momento, hay otras grandes plataformas que todos tenemos en la cabeza que empezaron más o menos al mismo tiempo, un poco más tarde seguramente, y que aunque parezca increíble, hasta hace literalmente 2 días han secuestrado estos datos, por lo que nos encontramos con muchos promotores, muchos actores, muchos artistas que han generado muchísimo dato y que no lo poseen y por lo tanto no pueden saber cuándo, ni quién, ni cómo les han comprado. Y por otro lado tenemos estos otros actores, vamos a llamarlo grandes plataformas, pero también salas, grandes equipamientos culturales y demás, que no han hecho un uso adecuado o simplemente no han hecho uso de estos datos. Y esto nos lleva a pensar, bueno, ¿y cómo puede ser, no? Hay muchas explicaciones. La primera es el margen de beneficio tan bajo que tienen los productos culturales, productos entre todas las comillas que queráis, porque no nos gusta llamarlo así, pero hay muy poco margen de beneficio. Todo el mundo sabe que una estrategia de digitalización, una implementación de un CRM, un BI, no es algo barato y mucho menos entender cómo es esta estrategia global. Entonces, aquí nos falta muchísima formación, nos falta muchísimo presupuesto porque las posibilidades las hay, pero hay un gran reto para capacitar tecnológicamente al sector. Sí que es cierto que en los últimos tiempos ha habido gente que ha empezado a utilizar los datos, por ejemplo, la Auditori o el Temporada Alta han empezado este año a monetizar todos aquellos contenidos que están ofreciendo a través de Internet, el Teatre Lliure, por ejemplo, pero aquí hay un reto enorme que es el hecho de poner los datos en el centro de la estrategia de negocio. Y esto implica también poner al usuario en el centro, es decir, no actuar siempre como aquellos curators que decimos qué es lo que la gente tiene que ver, qué es lo que la gente debe consumir, sino empezar a entenderlos y a escucharlos. Por suerte, hoy
vamos a ver algunos rayos de esperanza. Vamos a hablar con 3 personas que nos van a mostrar varios casos de éxito sobre hasta dónde podemos llegar, o incluso nos van a hacer vislumbrar cuáles son esos retos de futuro que tenemos con los datos. La primera es Olga Peñalba, la directora de marketing del Festival Cruïlla, seguramente uno de los festivales que más y mejor está trabajando con los datos. Luego viene Berta Bosch, que es consultora y analista de datos de desarrollos de audiencias en la consultora Tecnecultura. Y finalmente Montserrat Tor, que nos va a dar una opción de ver desde el mundo de las instituciones públicas qué es lo que se está trabajando. Montserrat trabaja en el ICUP, en el Institut de Cultura de Barcelona, y es la impulsora y trabaja también en el Observatorio de Datos Culturales de Barcelona. Yo me presento porque me estoy dando cuenta de que no lo he hecho. Yo soy María Sagrera y yo trabajo en Artefacto, que somos un estudio de generación de negocio digital. Y para ir muy rápido, os voy a pedir que si tenéis algún tipo de consulta y demás, como vamos tardísimo, por favor nos hagáis llegar las preguntas por LinkedIn, porque no vamos a tener tiempo de hacer preguntas, pero estoy convencida de que os van a salir muchísimos comentarios interesantes porque vamos a ver algunos de los casos más interesantes que hay a día de hoy. Así que si Olga está por aquí y quiere empezar. Aquí estoy. Buenos días o buenas tardes casi a todas vosotras. En mi ponencia lo que voy a hacer es intentar explicar cómo en el Festival Cruïlla utilizamos los datos para la captación, para la retención y para la fidelización de públicos, y cómo estos datos también los utilizamos para mejorar la experiencia de este público en el festival. Con vuestro permiso comparto pantalla porque tengo un dossier y ahí igual os va a servir para que me vayáis siguiendo. ¿Lo veis? ¿Estáis viendo mi pantalla? Perfecto. Bueno, pues Cruïlla y datos. Lo primero que tenemos es una imagen con mucha gente del Cruïlla. Esperemos que muy pronto podamos volver a repetir estas imágenes. Ahora mismo nos está pillando en un momento complicadito. Bien, para aquellas que no conozcáis qué es el Festival Cruïlla, no sé si estoy viendo bien. Vale, el Cruïlla es un festival de música que desde 2010 se celebra en Barcelona entre el primero, a veces el primero o segundo fin de semana de julio. Como el nombre indica, Cruïlla en castellano es cruce, y al final lo que este nombre viene a decirnos es que es un punto de encuentro de diferentes estilos musicales. El Cruïlla, la programación del Cruïlla es una programación heterogénea, muy ecléctica musicalmente, hablando, así como en otros festivales siguen unos estilos determinados y concretos. Nosotros abrimos estos estilos musicales a todos los que sean posibles con el hilo conductor, con el denominador común de la calidad musical. Un punto fuerte del Festival Cruïlla es que es un festival que está orientado al público. Nosotros constantemente estamos escuchando al público, ¿vale? Y esta escucha hacia el público lo que nos hace es al final recoger estos datos para crear un festival muy pensado para ellos, y que indica, y cogiendo estos intereses del público, vamos a adaptar los contenidos del festival a estos intereses, como pueden ser, por ejemplo, el arte, o como puede ser la stand-up comedy con la que empezamos a trabajar hace 2 años. Aparte del Festival Cruïlla, que es como el buque insignia de lo que estamos haciendo nosotros, tenemos 2 festivales más que son como ciclos de conciertos, uno en primavera y otro en otoño, que a diferencia del Festival Cruïlla, que es todo concentrado en 2 o 3 días, el Cruïlla de Tardor y el Cruïlla de Primavera son ciclos de conciertos que se celebran en distintas salas de la ciudad de Barcelona, y son conciertos únicos. Y este año, a raíz de la pandemia y de no poder celebrar el Festival Cruïlla tal y como lo habíamos pensado, nos tuvimos que reinventar con un mini Festival Cruïlla llamado XXS, ¿vale? Donde durante un mes y una semana, julio y la primera semana de agosto, tuvimos 200 actuaciones de música, artes escénicas y stand-up comedy en 6 espacios emblemáticos de la ciudad. Bien. Para entender cómo utilizamos los datos, lo primero que tenemos que ver
es que a nivel de negocio, a nivel de visión estratégica de negocio, nos marcamos unos objetivos que después del departamento de marketing es el que se va a tener que encargar de ejecutarlos y de llevarlos a término. El primer objetivo es la venta de entradas. Esta venta de entradas, nosotros la separamos en dos. Una es la captación de nuevos públicos, es decir, vamos a tener que vender entradas a públicos que no sabemos quién son, que no conocemos, y la otra es la retención del público que nosotros ya tenemos en base de datos. Es gente que ya ha asistido al festival o ha venido a algunos de los conciertos organizados en el ciclo de otoño o de primavera. Y otra de los objetivos clave para nosotros es mejorar la experiencia de público antes, durante y después del festival. ¿Qué quiere decir esto? En un momento dado nosotros nos dimos cuenta de que cuando alguien compraba la entrada, nosotros no hablábamos más con ellos, no les decíamos nada, ellos nos compraban una entrada y hasta que sucedía el festival nos desconectábamos totalmente. Esto no puede volver a pasar, necesitamos tener este público fidelizado, que nos vaya conociendo, que sepa lo que hacemos y que tengamos que viaje con nosotros hasta la producción del festival. Pensar que a diferencia de otros productos o servicios, un festival cada año va cambiando el producto. Nosotros cada año tenemos, nuestra materia prima cambia porque tenemos artistas nuevos. Por lo tanto, vamos a tener que siempre conseguir llegar a público a través de los artistas, pero también retener a aquellos públicos y llegar y calar en la mente del consumidor, de nuestros usuarios, para que no compren solo por el artista, sino que compren por la experiencia que Cruïlla les está ofreciendo. Es por eso que damos tanta importancia a todo el tema del posicionamiento y del branding, donde tanto la imagen como los contenidos, como el lenguaje, como el tono van a ir configurando esta identidad del Cruïlla. Evidentemente también damos importancia a lo que es el reconocimiento de marca, no solo por parte de los usuarios, de los asistentes al festival, sino también de los medios de comunicación y de los futuros patrocinadores. Seguimos. Entramos ya, espera, es que no me funciona muy bien esto. Vale. Hablamos un poco de cómo entendemos los datos en el Cruïlla. Para verlo nos remontamos al histórico. María ha explicado un poco ya cómo se configuró Codetickets. Al final, este sistema de venta online, de primero sistema de venta online y de print at home, respondía a nuestra necesidad de ofrecer una mejor experiencia al usuario, porque cuando no había venta online, nosotros recibíamos unos listados de gente que venía y que venía al concierto, pero estos listados al final, cuando teníamos conciertos de 10.000 personas, acababan originando unas colas enormes y por tanto insatisfacción de los usuarios. Y el otro gran hándicap que teníamos con estos datos es que no nos pertenecían. Teníamos el nombre, pero no podíamos contactar posteriormente con nadie que hubiera comprado una entrada para nuestros conciertos. Hace 7 años aproximadamente, también en el festival empezamos a utilizar el primer sistema cashless, de manera que es un sistema que lo que permite es que nosotros ponemos una pulsera inteligente a todos los usuarios que entran en el festival, cambiamos su entrada por esta pulsera y allí tenemos no solo los datos de las personas que llevan la pulsera y que asisten al festival, sino también los datos de los consumos que esta gente va haciendo. Es una tarjeta monedero que previa al festival la gente puede cargar dinero en esta pulsera y todo el consumo que el público realiza en el festival va a ser a través de esta pulsera inteligente. De manera que por primera vez nos dimos cuenta de que teníamos por un lado los datos de ticketing y por otro lado teníamos los datos de los consumos. Además también le podíamos añadir a este sistema unos datos de email marketing, los datos que teníamos de la gente que abría los mails, de la gente que clicaba en un contenido determinado, etc. Y empezamos así a configurar un primer sistema de gestión de datos que evidentemente era muy poco sólido, nos surgieron muchos datos y muchas dudas. Al final fue un experimento de prueba-error hasta acabando configurando lo que nosotros llamamos un sistema propio de gestión de datos. A través de lo que habíamos podido observar en estas pruebas de prueba-error, nos dimos cuenta que el problema que teníamos básicamente es que teníamos, por un lado, teníamos múltiples fuentes de datos. Estos datos nos venían desordenados,
estos datos podían estar duplicados, eran datos obsoletos, eran datos no fiables, y lo primero que teníamos que hacer era ordenar y limpiar estos datos. Una vez teníamos estos datos limpios, lo que nos faltaba era almacenarlos. Para almacenar estos datos, ¿cómo lo hicimos? Nosotros establecimos lo que llamamos una hoja de las 100 preguntas. Esto es, desde la visión más gerencial, desde la visión de negocio, se establecieron unas preguntas a las que este sistema debía dar respuesta. Pues, ¿cuáles eran estas preguntas? Pues algo tan fácil como cuál era el precio medio de las entradas que la gente estaba pagando, o cuántas entradas podíamos ser capaces de vender en un mes, qué objetivos de venta podíamos tener en cada edición del festival, cogiendo de referencia las entradas que ya se habían vendido en otras ediciones. De esta manera organizamos este almacén de datos en dos vertientes. Uno era el modelo transaccional, que es recopilar estos datos diarios desde diferentes fuentes, y la otra, un modelo analítico, que es el que nos diera unos dashboards que nosotros habríamos definido con esta hoja de las 100 preguntas que mencionaba, para poder dar respuesta a todas aquellas necesidades que el negocio requería. El modelo transaccional, esto quizás es un poco teórico, pero para que entendamos un poco cómo se organizaron los datos en este sistema de gestión. El modelo transaccional es el encargado de recopilar todos los datos asociados a las diferentes transacciones que se realizan desde el Cruïlla. Por una parte, tenemos los datos que son referentes a las personas, a los usuarios. Pues aquí están los datos personales, pero también podemos tener intereses, los datos sobre intereses que recogemos a través de encuestas, a través de social listening, etcétera. Por otro lado, teníamos organizadas las acciones de comunicación y marketing, pues las interacciones que el usuario tenía con el festival, los ratios de apertura en el mail, pero también las visitas al web. Por ejemplo, qué páginas son las que más visita un usuario. Por otro lado, teníamos la venta de tickets, que el tipo de ticket, la fecha de compra, etcétera. Y el otro es las actividades durante los eventos que nos ofrecía el sistema de cashless. Aquí estamos, la hora de acceso, cuánta gente entra en el recinto, a qué hora, qué consumos se están haciendo. Al final, este modelo transaccional, lo que sí que necesitamos es que fuera un sistema totalmente flexible, capaz de incorporar a cualquier fuente de datos. Como festival, en 10 años de historia hemos cambiado pues igual 3 o 4 veces de etiquetera. Lo que necesitamos es que en cualquier momento nosotros podamos cambiar de etiquetera, o que nosotros podamos cambiar de herramienta de email marketing y que se puedan integrar estos datos en el sistema de gestión de datos. Y por otro lado, es la parte más bonita, la parte más atractiva, y que es la que nos va a ayudar en toda esta analítica, es este modelo analítico que a través de estas 100 preguntas que nos hicimos y que queríamos encontrar solución, es recoger todos estos datos por el sistema de Business Intelligence y definidos por estos dashboards. ¿Qué nos dicen estos dashboards? Pues encontramos unos dashboards que nos dan información sobre análisis de usuarios, de personas, otros dashboards sobre ventas, de campañas o de consumos. ¿Qué nos dice esto? Estos dashboards están marcados y definidos, una parte por la parte gerencial de más de visión de negocio, y la otra es la analítica de marketing. Al final, marketing va a responder a esta visión analítica y gerencial, a estos objetivos que se han marcado desde gerencia. Os pongo un ejemplo de dashboard. Nosotros trabajamos en entorno Microsoft. Al final lo que tenemos son los datos, un recopilatorio de datos en la nube, y después la parte operativa, la parte de dashboards, la parte de Business Intelligence la trabajamos a través de Microsoft Power BI. Este es un dashboard clásico que utiliza gerencia. Este, por ejemplo, nos da exactamente día a día las ventas de abonos, de entrada de días que estamos vendiendo, pero de estos dashboards nos podemos crear los que nosotros queramos, porque es un sistema también súper flexible a la hora de que nosotros, con todos los datos que tengamos, vamos a poder pedir al sistema tanto como nosotros queramos. Aquí podemos marcarnos los objetivos de venta, la venta diaria que nosotros tenemos cada día por venta de entrada, el precio medio de la entrada o previsiones de venta por segmentos que nosotros hemos creado
Olga, una cosa, Sí. solo quería avisar de que quedan unos 25 minutos de ponencia o así para saber ¿Sí? que, para simplemente avisar, porque como hay 2 ponentes más, etcétera, para que lo sepáis. De acuerdo, pues voy muy rápido con esto. Paso directamente a la parte de marketing, es la parte que a mí me incumbe, y es cómo pasamos de estos datos a las acciones. Nosotros definimos unos objetivos cuantitativos que desde gerencia nos vienen en grande. Me invento, nosotros necesitamos vender a 75.000 entradas para el festival del año que viene, y este es el dato que nos da gerencia. A partir de aquí, nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a separar estos objetivos para ir obteniendo objetivos más pequeños y que podemos alcanzar. Las previsiones las podemos hacer según el tipo de entrada, cuántas entradas vamos a vender de día, cuántos abonos vamos a vender, así según el calendario de compra. Desde marketing, por ejemplo, hacemos una calendarización y podemos tener los resultados anuales, pero también cuántas entradas vamos a vender este mes o cuántas entradas tenemos que vender por periodos claves de venta, como son cuando hay una presentación de artistas o cuando es Navidad, cuando es Black Friday, cuando es San Jordi, o sea, fechas que son claves para esta venta de entradas. El objetivo al final es mejorar la conversión basándonos en el conocimiento profundo de nuestros usuarios, gracias a este diseño que hemos hecho de la base de datos y también utilizando distintas herramientas de marketing. Os explico, ¿qué hacemos desde marketing? De estos objetivos genéricos lo vamos a trazar y vamos a realizar objetivos específicos. Uno de los grandes es qué tanto por ciento de entradas vamos a vender a público nuevo y qué tanto por ciento de entradas vamos a vender a público que ya tenemos en base de datos y que es conocido. Y es en esta parte de público conocido donde vamos a poder jugar con todas estas herramientas y con estos datos. Aquí simplemente es un gráfico rápido para ver cómo vamos viendo la evolución de cómo incide el público nuevo, que es estas líneas que vemos aquí más en verde, y cómo va aumentando todo el tema de fidelización, que al final es lo que nos importa, el tener más público cada año, que sea público repetidor. ¿Vale? Aquí. ¿Esto qué quiere decir? Pues hemos dicho que teníamos un objetivo general que era el que nos pedía gerencia. Nosotros lo vamos creando a pequeños indicadores o objetivos más pequeños, ¿vale? Por ejemplo, cuántas entradas de día, cuántos abonos, y aquí lo que vamos a hacer es trabajar con la hipersegmentación. Evidentemente, ¿cómo segmentamos? Pues podemos segmentar por datos demográficos, por tipo de entradas, por fidelidad, por momento de compra, por grado de respuestas a promociones. En Cruïlla, el tipo de segmentación que utilizamos más es por la fidelidad de estos usuarios. Nosotros dividimos la fidelidad en función de son usuarios súper fieles. Esto quiere decir que han venido más de 3 veces al festival. Si son fieles, si han venido dos o más veces. Si son recientes, es decir, que estuvieron en el festival la edición pasada, o si son usuarios perdidos, que han venido alguna vez al festival pero que no han vuelto a venir. De manera que nosotros ya no solo tenemos un objetivo de 75.000 entradas, sino que tengo un objetivo de 25.000 entradas para el viernes, tengo un objetivo de 10.000 abonos y tengo un objetivo de voy a mirar cómo puedo conseguir llegar a usuarios superfieles. Olga, deberíamos pasar con la siguiente ponente porque estamos teniendo mucho tiempo, así que por favor que pase la siguiente ponente. Dale, de acuerdo, perdón, me he alargado mucho. No, no te preocupes, simplemente que pase la siguiente ponente, por favor. Vale, pues damos paso a Berta de Tecnecultura, la consultoría digital. Hola a todo el mundo, muchas gracias por invitarme a formar parte de esta jornada. Nada, voy a compartir pantalla ahora. Y bueno, me presento. Yo soy Berta Bosch, soy consultora en Tecnecultura. Como ha dicho María, pues, Tecnecultura es una empresa que se dedica al uso de los datos en el sector cultural, que no es una de las cosas más habituales que se hacen en el sector cultural. Os voy a explicar a continuación un poco dónde estamos. Simplemente nuestra misión, nuestro objetivo es convertir los datos en conocimiento útil para los proyectos culturales.
Y queremos contribuir a que todos los proyectos culturales, no solo los que tienen más músculo, los que tienen más presencia, lleguen a poder utilizar, como está haciendo Cruella, por ejemplo, sus datos. ¿Cómo llegamos a este proceso de poder utilizar los datos, ¿no? La dataficación es un proceso que se encuentra dentro de un proceso más grande, que es el de la digitalización. No hace falta que os cuente mucho sobre ello, pero solo para entrar un poco en contexto, en el momento en que aparecen nuevas tecnologías digitales y se democratizan, lo que pasa es que empezamos a generar un montón de datos que estas tecnologías acumulan. ¿Qué hacemos a posteriori con estos datos? ¿Cómo los tratamos? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer con este gran volumen de datos que se están generando? Pues en ese momento aparecen tecnologías, herramientas profesionales que ayudan a la explotación de estos datos. Y como en todos los procesos, pues este tipo de herramientas, este tipo de agentes, este tipo de tecnologías se democratizan y su uso se extiende. Como hemos visto a lo largo de la mañana, hay muchos sectores más industrializados, como es el retail, la banca, los seguros, que están en este estadio de utilizar sus datos de forma habitual y explotar el uso de estos datos para su sostenibilidad, para su desarrollo. El sector cultural, como siempre, va un poco por detrás en este proceso evolutivo por una cuestión muy simple, y es que en la mayoría de los casos los proyectos culturales son pequeños o medianos y están muy atomizados. Es un sector ampliamente atomizado, lo que no permite tener un músculo financiero muy potente para invertir en innovación y en el desarrollo de este tipo de herramientas que pueden ayudar a los proyectos a utilizar sus datos. Algunos ejemplos del uso de datos en el sector cultural que nosotros, desde nuestra experiencia, hemos ido viendo a lo largo de la trayectoria de Tecnicultura. Esto no pretende ser ni mucho menos un recopilatorio de todas las aplicaciones que pueden tener los datos en cultura, ni mucho menos. Son simplemente algunos ejemplos que hemos ido viendo. Un primer ejemplo podría ser el conocer el contexto en el que se sitúan los proyectos culturales. De esto estoy segura que Montserrat va a hablar más en profundidad en su ponencia, así que no me voy a extender, pero conocer el contexto significa utilizar datos que nos permitan saber, datos que pueden provenir de la ciudadanía, de encuestas, de datos abiertos de las administraciones públicas, que nos permitan conocer dónde se sitúa nuestro proyecto cultural. Si pasamos de los datos externos a los datos propios, generados, como decía Olga, pues por el sistema de ticketing, por las redes, etc., lo que podemos es empezar a conocer y desarrollar nuestras audiencias en base a datos, segmentarlas, que es básicamente lo que estaba contando Olga y en donde se ha quedado en su presentación, así que tampoco me voy a extender mucho en este sentido, pero gracias a esta segmentación, gracias a este conocimiento y desarrollo de las audiencias que nos permiten los datos, lo que podemos es mejorar la experiencia de estos usuarios. Llegamos a poder personalizar cómo nos comunicamos, cómo nos dirigimos, qué experiencia les ofrecemos, y en un estadio más avanzado en el que, si puedo, comentaré brevemente al final de la presentación, podríamos llegar a automatizar este proceso de personalización de la experiencia del usuario. En este mismo sentido, los datos nos permiten optimizar la comunicación, dirigirnos a segmentos concretos para comunicar aquellos mensajes que creemos que nuestro distinto tipo de público puede estar más interesado y, por lo tanto, no perder en este sentido músculo ni eficiencia en la comunicación. Otro espacio muy interesante y que se ha desarrollado poco en el sector cultural es la optimización de las políticas de precio. En ese sentido, hay dos basantes, o podríamos distinguir dos objetivos principales para este tipo de optimización: el incremento de los ingresos y el incremento de la fidelidad o el grado de fidelización de nuestras audiencias, que repercute directamente con la sostenibilidad de los proyectos. Os hablaré de esto más concretamente más adelante. Voy a presentar algunos ejemplos. Otra aplicación clave desde mi punto de vista, y que desde Tecnicultura hemos podido contribuir a ello gracias al uso de los datos en los proyectos culturales, es la evaluación del impacto social
de nuestros proyectos. Esto es uno de los objetivos o forma parte de la misión y la visión de la mayor parte de proyectos culturales. Sin embargo, a veces es difícil analizar esto y gracias a los datos es uno de los puntos que nos permite llegar más a fondo de la evaluación, que es el siguiente ejemplo, digamos, de aplicación de los datos en el sector cultural que podemos hacer de los objetivos de los proyectos. Finalmente, también con los datos podríamos definir objetivos y evaluar los proyectos culturales, que es otro de los grandes espacios vacíos, digamos, en muchos de los casos, ¿no? En Tecnocultura hemos trabajado básicamente con proyectos culturales de artes escénicas, de música y de patrimonio. Entonces voy a poner seguramente ejemplos que estén basados en eso. No quiere decir que no sean exportables a otros casos, simplemente que nuestra experiencia, como no hemos tratado más con este tipo de casos, pues resulta un poco más fácil explicaros. Lo que os decía, las políticas de precio, optimizar políticas de precio en base a aumentar los ingresos. Podemos ver claramente que si analizamos las políticas de precio de la mayoría de muchos proyectos culturales de artes escénicas, por decir, estas no están orientadas a la fidelización de los usuarios. Tienen políticas de precio que no premian la fidelidad, que no disminuyen el precio medio de entrada en función de la visita, del número de visitas que hace un usuario a nuestro equipamiento a lo largo de una temporada. Analizando esto, podemos llegar a desarrollar estrategias que lo que hagan con el tiempo es a lo mejor subir un poco el precio medio de aquellos que solo nos visitan una vez, pero ir premiando a aquellos que nos van visitando más y más a lo largo de una temporada y rebajando el precio medio de cada una de estas visitas. Eso a nivel de aumentar la fidelización de los usuarios. A nivel, por ejemplo, de aumentar los ingresos de un proyecto, podemos analizar lo que llamamos tensión de demanda o la apreciación de valor, por ejemplo, en este caso concreto que os estoy mostrando, de una platea o de un espacio de butacas en un teatro o auditorio concreto. Lo que vemos analizando los datos es que la apreciación de valor o la tensión de demanda de cada una de las butacas que se encuentren en una zona concreta no es la misma, aunque tengamos las zonas distribuidas de esta forma normalmente rectangular, definida por la arquitectura propia de los espacios. La apreciación de valor, la tensión de demanda de cada una de esas zonas o de cada butaca dentro de esas zonas es distinta. Entonces, lo que se puede hacer en este sentido y gracias a los datos es desarrollar estrategias de precio que distingan el valor de las butacas no en base a su localización arquitectónica, digamos, sino en base al valor que tienen para los públicos estas butacas dentro de nuestros equipamientos, ¿no? Claramente... Berta, por favor, queda un minuto para pasar para la siguiente ponente, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, me queda Berta. una diapositiva. Perfecto, muchas gracias, Berta. Otro ejemplo, como os decía, para nosotros muy importante, que es el de la evaluación del impacto social que están teniendo los proyectos culturales con los que trabajamos. El sector cultural ha tendido mucho a contar entradas que vende, butacas, digamos, vendidas. Después ha empezado a hablar de clientes, es decir, de usuarios, y en nuestro caso lo que nos interesa no es hablar solo de los clientes, sino del global de los espectadores. En la mayoría de los casos se compran entradas, más de una entrada en cada compra, y de los espectadores que no tenemos registrados como clientes no sabemos prácticamente nada, de estos no tenemos los datos. Lo que hacemos normalmente en nuestro caso es inferir el número global de espectadores, es decir, personas únicas que han visitado nuestro espacio y ver cómo de representativa es esta comunidad con el contexto que hablábamos antes. Es decir, qué grado de penetración tiene nuestro público en relación con la ciudadanía a la que se dirige. Si estamos en un espacio público, en un equipamiento público, ver qué grado de representatividad tiene nuestro público en relación con las comunidades de nuestro municipio. Hasta aquí un poco los ejemplos que quería daros. A nivel de tendencias de futuro, hay un gran margen para la sofisticación de las políticas de precios, sin lugar a dudas. Como decía Olga, el conocer las audiencias nos permite también llegar o dar más información a nuestros sponsors, con lo que también deberíamos poder aumentar nuestro
nuestra sostenibilidad en este aspecto. Y a nivel de marketing, pasar por la automatización, es decir, enriquecer nuestros conocimientos sobre la audiencia con datos de otras fuentes e implementar estrategias de automatización. Pasamos con la siguiente ponente, por favor, Berta. Perfecto, pues sí, Montserrat Tort del Instituto de Cultura de Barcelona está por aquí. ¿Veis mi documento? Sí. Perfecto. Pues me presento, soy Montserrat Tort. Bueno, ante todo, gracias a Dones en Xarxa por invitarnos a poder tener la oportunidad de presentar nuestro pequeño observatorio y sobre todo, como decían mis compañeras, de poder hablar de cultura y datos, que es muy necesario y que tenemos unos retos muy importantes, mucho más que muchos ámbitos, como comentaban, que ya lo tienen más avanzado. Intentaré reducir un poco mi presentación para que podamos dejar algo de preguntas. Este pequeño observatorio lo llevamos 3 chicas, Asunta, Isis y yo misma, aunque tenemos colaboradores externos, técnicos, referentes, pero somos el núcleo de este observatorio. Aquí debajo veréis la dirección para las personas que no lo conozcan. Está en catalán, en castellano y en inglés. No hay todos los documentos que querríamos en los 3 idiomas, pero lo estamos intentando. Entonces, viendo un poco las presentaciones anteriores y que tenemos poco tiempo, casi que voy a pasar a 2 mensajes, básicamente. Quería explicar, pues, a través del nombre de nuestro observatorio, explicar un poco, pues, qué es el Observatorio de Datos Culturales de Barcelona, pero iré más rápido. El ayuntamiento, como una administración que lleva muchísimos años, desde el 1904, recogiendo datos de la cultura de la ciudad. Y la obligación que tenemos es de explicarlos, de ponerlos obligatoriamente pues, en los anuarios estadísticos, pero gracias a la tecnificación hemos podido avanzar. Y el 2015 hicimos un paso importante, que era pasar de estos datos planos y grises y sin interacción a un web donde nos permitía poner estos datos de una forma activa, interactiva, que la gente los pudiera utilizar y crear sus análisis y su información. Esto fue un paso importante que nos permitió pasar de ser pues, una entidad que pasaba unas estadísticas al observatorio. Esto nos permitió también, además de poner unos datos, añadir unos informes, unas encuestas que estábamos haciendo y que era una forma también de visibilizarlo. Ahora también tienen los datos, tenemos muchos datasets en Open Data y en el anuario estadístico, pero la web es nuestro sistema para explicar estos datos de una forma amable y accesible. ¿Qué diferencias hay con las compañeras que hemos hablado o los proyectos que habéis hablado anteriormente? La mayoría, si os fijáis, están hablando de datos que vienen de registros, o bien porque venden unas entradas, o bien porque alguien se inscribe, o bien porque los monitorizamos porque tenemos un teléfono móvil. ¿Qué pasa en buena parte de la actividad cultural de una ciudad o de un municipio, etcétera? Que esta actividad no está todavía tecnificada o no podemos obligar a que todas las personas que entran en un museo se identifiquen. No podemos obligar a la gente que va a un centro cívico a que se identifique y así poder tener sus datos y poder saber quién es y a poder trabajar con ellos estrategias de comunicación. Entonces, un poco los 2 temas que quiero reflejar en mi charla es qué es lo que hacemos desde un observatorio, desde las administraciones. Pues en buena parte de nuestro trabajo es generar estos datos o generar las estrategias para que más adelante podamos tener datos y más adelante estos sean Big Data. Y para que podáis ver un poco cómo trabajamos, iré más rápido, pero sobre todo trabajamos con los grupos temáticos de cada uno de los sectores para establecer cuáles son los datos básicos y generar estrategias y sistemas de información que puedan permitir este proceso, ¿no? Por ejemplo, en los centros cívicos que hay en Barcelona hay 52, no había un sistema único de registro de los talleres, pues se consiguió que hubiera un sistema único, que ahora ya la gente se registra y se ha acostumbrado a apuntarse a los talleres a través de una página web y empezamos a generar datos. Esto ha costado 3 años.
Esto es lento. ¿Por qué? Porque la diferencia con los proyectos que habéis hablado anteriormente es que son proyectos de un producto, de un equipamiento, de un centro, de una plataforma. La administración, y en este caso nuestro observatorio, tenemos que trabajar con datos, por ejemplo, de los 52 centros cívicos, de los 20, 30 museos que hay en nuestra ciudad, o de las redes de fábricas, las redes de bibliotecas. Entonces, cuando trabajamos con redes, aquí lo importante no es tanto tener mucha información, sino que sea una información homogénea, comparable y rigurosa. Si cada uno nos pasa unos datos que pueden tener fabulosamente bien de su centro, de su programa, pero no se corresponden con los otros, no son unos datos que podemos agregar. Entonces, este es el papel que creo que es importante por parte de nuestro observatorio que hacemos con el tema de los datos en cultura. Para que vean un poco un ejemplo de cómo trabajamos, estamos ahora actualmente, bueno, ahora con la pandemia hemos parado porque estamos con proyectos de ayuda al sector, pero es un proyecto que nos parece básico para nosotros, que es de la interacción entre centros educativos y equipamientos culturales. Esto que parece una cosa sencilla, pues no lo es. El Ayuntamiento de Barcelona tiene una de las líneas estratégicas de este mandato a reforzar el vínculo cultura y educación. Para nosotros es básico para poder generar personas sin desigualdades, con una mochila más fuerte para su futuro. Entonces nos preguntaron qué centros educativos iban a los equipamientos culturales para ver pues, qué actividad tenían los centros educativos en el conjunto de la ciudad. Esto que parece fácil, lo preguntamos a los distintos equipamientos culturales, teatros, museos, auditorios, y nos mandaron una serie de datos que fueron imposibles de analizar, porque cada centro tenía, no es que no registraran, sino que cada centro lo registraba a su manera. No es que trabajen mal, sino cada uno a su manera. Monse, ¿Qué pasó? Solo avisar que quedan 5 minutos, ¿vale? Perfecto. Vale, muchas gracias. Básicamente, ¿cuál fue el cambio aquí? Les propusimos a los centros, a los equipamientos culturales, que incorporaran el código de centro en su sistema de reservas o de ticketing, con lo cual nos volvieron a pasar los datos de sus visitas y nos permitió básicamente dos cosas. Por un lado, devolver a los equipamientos culturales una información importantísima, que es la que ven aquí, que es, por ejemplo, con una aplicación que les hicimos, qué área de influencia tenía su centro respecto a las escuelas, ¿no? Los que veis en rojo son las escuelas que sí han visitado este museo y las que están en blanco no. Entonces, los museos vieron la importancia, los teatros, de tener este instrumento que les permitía saber dónde no estaban llegando. Pero a la vez también nos dio la información, por esto estamos en fase test, de que no estábamos midiendo bien estas interacciones. No es lo mismo que un grupo escolar vaya una vez a hacer una visita al museo que si están haciendo un proyecto como el en residencia, otros que tienen una continuidad. O, por ejemplo, no teníamos la información de si había un centro que iba cada día en el museo, como en la Fundación Miró, nos explicaban de una escuela que iba cada tarde a las extraescolares, iban a pintar los niños allí, pero no lo registraban. Entonces, ahora estamos en esta segunda fase de medir las interacciones y su calidad de la interacción. Esto todavía no es un dato, y ni mucho menos es Big Data, pero para que podamos tener un dato y más adelante podamos compartir esta información, que es nuestro objetivo, hay un trabajo previo y que llevamos 1 año y medio trabajando. Es lento, pero es nuestro trabajo y que pensamos que como administración tenemos que tener este trabajo. Y como no tengo mucho tiempo, solo otro mensaje. Muchas de las cosas que estamos hablando, ¿de quién son estas cosas que hablamos? ¿De quién es este público del que hablamos? De un público determinado. No estamos llegando a todo el mundo. Como nos decían las compañeras, aunque sabemos con los registros quién está participando, no sabemos quién no participa y por qué no participa. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar, a través de las encuestas, ahora hemos hecho una encuesta de ciudad, de cultura de ciudad, para preguntar por sus necesidades a nivel de cultura o su participación. Como ejemplo, solo que veáis cuando preguntamos qué espacios de cultura eran importantes para ellos, nos decían los típicos, biblioteca, centro cívico, pero en tercer lugar nos decían una plaza, un parque, una playa. Un 41% de los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona consideraba que esto es un espacio de cultura. Esto nos tiene que hacer replantear
de qué cultura explicamos y cómo la explicamos. Los datos que nos aportan estas encuestas son fundamentales. Entonces, pensamos que, a ver, que los retos, me paso adelante, bueno, tenemos la información. Para nosotros hay dos cosas críticas. Es fundamental trabajar con los datos, pero también es importante que haya mediación, es decir, que estos datos los podamos explicar para que se pueda entender, como decían las compañeras, el contexto, para qué son los datos a que responden, no solo colgarlos o poner infografía. En cultura también, ¿qué pasa con la protección de datos? No somos educación o salud, que tienen unos sistemas públicos de red de información ya y estandarizados. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Qué pasa con los análisis cualitativos? ¿Qué Monse, cultura? un minuto para acabar la ponencia, por favor. Muchas gracias. Finalmente, y ahora la pandemia nos ha cogido a todos desprevenidos, en este momento es importantísimo qué pasa con el público virtual. ¿Cómo sabemos qué está pasando en las redes? ¿Qué público es? Podemos saber, pero evidentemente hay sistemas de información, pero no todas las plataformas te facilitan esta información. Entonces, lo dejo aquí como preguntas y siento no poder tener más tiempo para alargarme. Gracias. Fantástico, pues muchísimas gracias. Así, a modo de resumen, hemos visto cuál puede ser el impacto social del análisis. Una vez hemos analizado los datos, hemos podido ver qué estrategias de optimización de ventas y de precios, incluso poder llegar a mejorar toda nuestra capacidad de venta. Hemos visto tendencias, hemos visto cómo desde el ayuntamiento se nos está preparando para que podamos utilizar los datos que están utilizando ellos para que nosotros podamos sacar rédito de ellos. Lo dicho, si alguien tiene cualquier tipo de pregunta nos puede encontrar por LinkedIn porque vamos bastante mal de tiempo. Sí que és verdad que me gustaría dar paso a Carmen Lavado, que és la cap de serveis de sistemes d'informació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, para que haga una última intervención y nos diga cuáles son sus reflexiones sobre lo que le hemos... Básicamente, María, me has chafado mi reflexión en tu última intervención, porque justamente lo que yo quería un poco, cogiendo todos los ingredientes que las ponentes han incorporado, era desde el punto de vista de una administración pública como es un ayuntamiento mediano, podríamos decir, no es un Barcelona que evidentemente trabaja muchísimo con datos, pero sí que es la tendencia de todos los ayuntamientos a seguir trabajando con los datos, es cómo todos estos datos que gestionamos a nivel municipal pueden ser realmente útiles para el sector cultural. A mí me gustaría, cuando en un ayuntamiento como el mío nos pongamos, que no estamos todavía, pero sí que tenemos esa hoja de ruta de trabajar con los datos, para que realmente sean útiles no solo para nosotros como organización, como muy bien están trabajando en Barcelona, sino también para el sector cultural, que es un sector que necesita especial acompañamiento y ayuda siempre y más ahora, ¿no? Que realmente sean útiles para ese sector, ¿no? Eso sí que a mí realmente no me ha quedado claro cómo lo tendríamos que trabajar cuando empezamos desde el cero y sí que me han notado todas las referencias para contactar con todas vosotras cuando estemos en ese proyecto. Perfecto, pues vamos 10 minutos antes del tiempo que nos hemos pasado, como 2 horas. No sé si Héctor quiere decirnos algo, Ana o alguna de las otras. No, ya está. Ahora, gracias, María. Lo que haremos es pasar al siguiente tip, que vamos un poco tarde y creo que ya ha habido una mesa suficientemente plural y filacero y le paso la palabra a la siguiente cápsula. Muchísimas gracias a todas.